Vamos a entrar en una dinámica de... Vamos a seguir haciendo trabajo de reflexión, ¿vale? ¿A alguien le hace falta el segundo? La página 2, ¿sí? Por allí. ¿Alguien más? Por aquí. Esa es la segunda. Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Tenemos 3 copias más. ¿Ahí hay más? Ah, vale. Si no, igual la puede... Uy. Tendrás que... Ahí hay algo. Vale, solamente queríamos un poco para amenizar también un poco este tiempo. Esa es la foto, ahora nos ha enseñado Carmen Delia, cuando estábamos aquí. Sí, sí que hemos cambiado un poco, ¿eh? Tiempo, no, perdón. Bueno, no tanto. Yo Oye, estaba... Oye, es que aquí me puse más morenita. Yolanda... Aunque soy morenita, pero aquí me puse morena. Sí, sé bueno, que... eso no sé yo. Pero esa es la foto que nos hicimos y tuvimos un retiro de matrimonio, una especie de retiro, encuentro de matrimonio. Y eso suena, ¿no? y hicimos fotos de los 5 lenguajes del amor. Y esa es la foto que hicimos por pareja foto y cada uno pues debería tener la suya, ¿verdad? Y esa foto nos la hicimos también aquí los 3, así era Dani. Cuando estábamos aquí, tenía 9 añitos. Él es nuestro hijo, nuestro único hijo. Y esa de ahí abajo, que es la actual ahora ya. Esa nos la hicimos hace poquito. Y ese es Dani ahora. O sea, este es Dani, ¿eh? El chiquitillo eres este. Que ahí está encogido porque sí que saca un... Como los Pokémon, ya ha evolucionado y ya... Está bien mayor, ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? Esos 15 años que decíamos antes. Y tantas cosas que han pasado en esos 15 años. Imagino que para vosotros igual, ¿no? Cuántas cosas hemos vivido y cuántas cosas hemos hecho. Ya está. Sencillamente para que vierais ese proceso, para aquellos que no nos conocíais, que no estabais aquí cuando tuvimos la oportunidad de serviros en esos 2 meses. Bueno, si no al otro. Ya está. Aquí ya le doy yo a este. Eso. Gracias, Sergio. Muy bien, pensando en una vida de servicio paso a paso, hemos hablado de la obediencia como paso previo indispensable para entender bien qué estamos haciendo. Servicio, parte indisociable de la obediencia al Señor. Queremos ver ahora un poco de la perspectiva que estábamos apuntando un poquito de cómo el servicio al Señor puede ir dándose, evolucionando en nuestras propias vidas, y por eso hemos puesto paso a paso, ¿vale? Porque hay un comienzo y hay un desarrollo también en todo eso. Pero antes decía que quería que reflexionáramos juntos sobre la primera pregunta que hay en
en las hojas de tareas. ¿Qué características pensáis que debe tener un siervo de Dios? Si no lo habéis hecho, os vamos a dejar un par de minutos para que podáis hacerlo. Habían dicho que se podía escribir en la pizarra, ¿no? Alegría. ¿Dónde está? ¿Había un lápiz? Pero había otro por ahí. Mira aquí. Venga, tú escribe. Prueba primero. Muy bien, venga, ¿qué os sale de ahí? ¿Qué estáis escribiendo? Humildad. Paciencia. ¿Verdad dicho? Verás. Paciencia. Mansedumbre han dicho, ¿no? Manso. Fiel. Decirlo fuerte porque algunos se la habían hecho por ahí detrás y no lo he escuchado. Pepín ha dicho algo. Sí, el fruto del espíritu. Eso es todo. Claro. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Buen justicia. testimonio habéis dicho, ¿no? Buen. Y dominio propio. El más importante. Gran amor hacia los demás. Ya. A ver, muchachos, que me voy a ir en cualquier momento. Todo cariño. Pobre de espíritu. Eso tiene que ver con la humildad, ¿no? Creo que Gozo. en mi caso, ser consciente de mi realidad. Misericordia. Ser consciente de mi realidad, no sé cómo ponerlo. Sano concepto de sí mismo. Obediente. Tiene que ver por ahí. Sabiduría. Generosidad. Vale. Sano concepto. Generosidad. Madre mía. ¿Quién ha dicho que se iba? ¿Habéis dicho alguno que no ha apuntado? Prudencia. Y obediente, por supuesto. Estamos seguros. Ser, han dicho. Honestidad. Amable. Amabilidad. Motivador. Honestidad. ¿Cuál era la pregunta? Motivador. Motivador. Sufrir. Resumiendo, imitando a Cristo. Sola. Sí. Para que le va. Está revisando el ordenador. ¿Algo más? Discreción. ¿Qué universidad es? ¿Ya? Podemos escribir otra hoja más, ¿eh? Cierto. ¿En quién estáis pensando? Jesús. Jesús. Pero cuando hemos lanzado la pregunta de qué
cualidades, características debe tener un siervo de Dios, ¿en quién estáis pensando? En mí. ¿En quién estabais pensando? A veces pensamos, un ejercicio parecido hice una vez en nuestra iglesia, pensando, no pusimos características de un siervo de Dios, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un líder de la iglesia? ¿No? Y entonces ahí cargamos las tintas. La segunda pregunta era, ¿y a qué estamos llamados todos? No estamos llamados a desarrollar nuestro carácter de tal manera que podamos crecer y ser de bendición para otros, para que otros puedan imitarnos igual que nosotros imitamos al Señor. Y a veces, como decía antes, como estábamos meditando, podemos limitar la palabra siervo de Dios. He sido un poco malo, he puesto siervo en grande, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en siervo de Dios parece que eso está limitado a pastores, a personas que están en el liderazgo, personas que están ocupando una posición de responsabilidad en la iglesia. Y precisamente lo que estamos intentando es no dejar duda, que quede absolutamente claro que cuando estamos pensando en eso, estamos pensando en cada uno de nosotros como siervo de Dios, en esa identidad que necesitamos cultivar de que todos y cada uno de nosotros somos siervos del Señor. Y a veces podemos limitar o esquinar ciertas enseñanzas de la palabra con, bueno, esto es para los pastores. No sé si alguna vez lo habéis pensado así y habéis hecho ese trabajo de exégesis del texto bíblico, cuando Pablo habla a Timoteo acerca de personas que tienen que estar en ciertas responsabilidades. No es que tengan que desarrollarlas. Pablo está diciendo a Tito, por ejemplo, ¿no? Cuando elijas a alguien, mira que tenga estas cualidades. Es decir, esas cualidades ya hay que tenerlas para que podamos estar guiando, cuidando, ministrando a otros como parte de nuestro servicio en la iglesia. ¿Me he explicado con claridad? Es decir, esas cualidades ya tienen que estar. ¿Recordáis Hechos capítulo 6 cuando hay una necesidad que no era simplemente la necesidad de servir las mesas? Es que se estaba cometiendo cierto acto de injusticia a la hora de tratar a unas viudas en detrimento de otras, ¿recordáis? ¿Y cuál es el requerimiento que los apóstoles dan? Buscad a personas llenas del Espíritu Santo que hagan esto. Nosotros no es que lo tengamos por una tarea menor, simplemente es que nos damos para todo y no es bueno que nos, dice él de los apóstoles, que dejemos de lado la enseñanza, porque había muchas personas que se habían convertido, ¿recordáis? 3.000 de golpe, ¿qué pasaría con este local si se convierte en 3.000 de golpe? Nos hemos preguntado también en nosotros en la iglesia hace tiempo, ¿no? Lo dijo Yolanda y los ojos de los hermanos, como ¿qué pasa si se convierte en 3.000 personas de golpe? Buah. No es bueno que ellos dejen de hacer esto, buscar personas llenas del Espíritu Santo que ayuden en la distribución y que lo hagan con un sentir de justicia, con un sentir de amor, con un sentir de amabilidad, de inclusión, bueno, todo lo que queramos poner ahí, ¿no? Cuando hablamos de desarrollar una vida de servicio, evidentemente estamos hablando de que hay toda una serie de cualidades espirituales y de carácter que el Señor espera que vayamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Si alguien lo ha conseguido ya, está en la pre-beatificación, ¿verdad? Está ya. Ten cuidado que igual el Señor te llama ya porque, hijo, ya lo has cumplido todo, ya no tiene más nada que hacer, ¿no? ¿Podríamos evaluar cada uno de nosotros cómo estamos en ese proceso? La lista es para eso, por eso está en vuestros papeles, ¿vale? Y si hay algo que no hayáis puesto vosotros, rellenad con lo que han dicho los demás.
¿Cómo está mi estado de humildad delante del Señor y de los demás? ¿Cómo está mi estado de veracidad? ¿Soy una persona veraz? ¿Soy paciente? Sí, yo soy paciente. Bueno, ¿con qué? Porque todos no somos pacientes con lo mismo. Igual eres muy paciente en la cola del banco porque no tienes nada que hacer, estar allí. Y con tu hijo no eres paciente. O igual eres muy paciente con tu esposa, que la amas mucho, pero cuando te tienes que ir a la cola del banco, ya no eres tanto, ¿no? El tema de la paciencia es interesante, porque son muchos ámbitos de la vida en el que podemos ser pacientes en una cosa y en otra no. ¿Qué ponéis mango? Ah, no. Manso. Somos mansos. Sí, yo soy muy manso, pero porque es que nadie te pincha. Pero en el momento que te pinche alguien, a ver, ¿no? La fidelidad, la obediencia, la discreción. Bueno, yo creo que es para hacernos los ver todo y cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero esto se da todo de golpe. Hay algo de esto que se nos dé de golpe, como si fuera un videojuego, ¿ves? Que vas ahí con el muñequito, y cuando te cae una cajita, caja de regalo, ¡bum!, la coges y dices, ¡bum!, más 24 en paciencia. Eso no suele ocurrir así, por lo menos a mí no me ha ocurrido así. Seguimos estando en proceso, ¿no? Y creo que la lectura interesante también de esto es ver que podemos echar una mirada atrás y podemos decir, bueno, oye, pues he desarrollado más amor por mis hermanos que el que tenía hace 10 años. O soy más generoso ahora que hace tal. O soy más amable. Tenía un carácter que cualquiera me decía nada. Creo que todas estas cualidades que pensamos que debe tener un siervo, es interesante que lo veamos desde el punto de vista de la progresividad y del conocimiento del Señor. Y no solamente eso, sino que también nos ayuda a ser conscientes de que nosotros no lo hemos alcanzado y seguramente nuestro hermano que está sentado al lado tampoco, que nadie es perfecto. El domingo predicaba sobre Romanos 2 y 3 y hacía mapas conceptuales con esos dos capítulos de Romanos, y precisamente la conclusión a la que Pablo mismo llegaba, y el mismo Señor dice al principio de Romanos 2, si lo buscáis, le enfrenta y confronta a los romanos, porque el capítulo 1 termina hablando de todos los pecados más malísimos del mundo entero. Y entonces te da pie como a sentirte tú superior, ¿no? Como que yo no soy tan malo, ni tal y que cual, y yo soy mucho mejor. Y Romanos 2 comienza diciendo, ¿y tú que juzgas a tu hermano y haces lo mismo? ¿Te crees que te vas a librar del juicio de Dios? Y esto también nos ayuda a darnos cuenta de eso, de que ni nosotros somos perfectos, ni nuestros hermanos son perfectos, que cada uno estamos en un proceso, que cada uno estamos creciendo. A lo mejor yo he crecido mucho en obediencia, pero a lo mejor no he crecido en paciencia. Y a lo mejor mi hermano ha crecido mucho en paciencia, pero no en obediencia. Entonces aprendemos, o creo que debemos seguir aprendiendo a no juzgar al otro y a no mirar la paja del otro antes que la viga que nosotros tenemos delante, que es lo que el Señor nos enseña. Así que esto también nos ayuda no solamente a saber a lo que tenemos que llegar a ser, sino a que estamos en proceso nosotros y nuestros hermanos que están alrededor mismo. Estos días alguien me comentaba, una vez escuché a alguien que dijo que la mitad de las personas que van a la iglesia no están convertidas. Y digo, eso lo dijo uno que sí se daba por convertido, ¿no? ¿Por qué? Creo que mucho del fondo es no ser consciente de que la misma realidad que vivo yo la vivimos los demás. Y que todos estamos en proceso. Y si fuéramos más conscientes de que todos estamos en proceso en algo, quizás estaríamos más pendientes de, en primer lugar, nosotros, que de los otros, pero también de cómo quiere el Señor usarme a mí para otro, ¿vale? Para bendecirlo, no para cultivar la paciencia del otro, ¿vale? Sino para decir, oye, hermano, eso que has dicho no ha sido prudente. Pero no desde el juicio, sino desde el amor, desde el cariño y desde la edificación mutua. No para decir, y tú más, ¿no?
Pues sí, pues tú más. Bueno, pues entonces también el dominio propio tampoco lo tienes muy bien, ¿no? Sino, somos conscientes que estamos en la comunidad, en la iglesia, para ayudarnos los unos a los otros a crecer en cuanto a eso, desde nuestro ejemplo y desde también el cuidado de los demás. Bueno, es un tema del que creo que todos nosotros tenemos que seguir profundizando. Y creo que la pregunta de ¿para qué le está sirviendo al Señor? Creo que tiene mucho que ver también con esto, ¿verdad? El Señor nos ha puesto los unos a los otros para servirnos por amor, y eso significa que estamos para ayudarnos a crecer. Yo creo que esa posiblemente está en el top 1 de cosas que sentimos nosotros en esos cambios que Yolanda comentaba antes en nuestras vidas, llegar a la conclusión de que el Señor ha puesto en nuestro corazón que allí donde estemos ayudemos a los demás a crecer. Y ahora cómo hacemos eso es otra historia, ¿no? Pero eso puede ayudarnos, ¿vale? Pasamos al PowerPoint, a ver si vamos a él. Sí, pero antes descubierto que si le doy aquí, ahora le vuelvo a dar y me sale en la otra pantalla. Vale. Ahí está. Muy bien. Mira, un ejemplo de progresividad. Aquí hemos puesto también nosotros características, ¿vale? Responsabilidad, bueno, hay un montón. Fruto del Espíritu, llenura del Espíritu Santo también en alguna ocasión. Simplemente por si os quedabais en blanco todos, digo, bueno, pues entonces decimos algo, pero no, como no ha sido el caso, lo sabíamos. Pero sí, Tito 1 y 2 y 1 Corintios 13 nos dan ahí una buena lista de cosas que tenemos que seguir forjando en nuestro carácter, ¿vale? Los hijos de Dios somos siervos de Dios, ya lo hemos dicho, estamos sumando un poco a eso. Ahora, estamos hablando del paso a paso y hay varios ejemplos, este es uno que nos ayuda a entender de qué estamos hablando. ¿Recordáis Timoteo? Cuando aparece por primera vez, aparece en Hechos 16. Si cogemos el relato bíblico, en Hechos 16 Pablo están de viaje misionero y dice que llegan a un lugar, a Iconio, a Listra, y allí hay un joven, dice que era de buen testimonio en su iglesia y en la de los alrededores. Pero ¿cómo le llegó ese buen testimonio? Pues el comienzo, tal y como lo relata Pablo y le recuerda a él mismo en 2 de Timoteo, es que había sido enseñado por su madre y por su abuela, ¿vale? Fruto de eso, entendemos el proceso de conversión, esto dentro del contexto del judaísmo, y después, cuando ya Pablo empieza su viaje misionero y hay personas que aceptan ese mensaje de salvación a través de Jesús como el Mesías, después es que llegan allí y porque estaba siendo de testimonio en su iglesia y testimonio en otras iglesias que tenían dice que tenían una buena opinión de él, es que Pablo decide llevárselo con él como ayudante. Eso vemos en Hechos 16 en el versículo 3. Y Timoteo empieza a ser un ayudante de Pablo y de Silas en el ministerio, en ese viaje misionero. Y después es como fruto de eso que él llega a ser encomendado, siendo ayudante de Pablo y de Silas, que es encomendado a que vaya a Éfeso y que ponga ciertas cosas en orden y a desarrollar una tarea pastoral en la comunidad de Éfeso. ¿Veis que hay un desarrollo? ¿Veis que cuando Pablo dice, entre otras cosas, que las personas que estén en un puesto de responsabilidad, que sean puestos a prueba antes para ver si son personas fieles? ¿De qué está hablando ahí? ¿Solamente de algo para
eso en cuestión, no. Viéndolo desde nuestro punto de vista, es un desafío al crecimiento. Es un desafío a esa fe que hemos recibido, no es para que quede en un estadio de inmadurez como le pasó a los corintios. ¿Recordáis la carta de Pablo a los corintios? Bueno, estáis necesitados de que se os dé lo más básico, porque entre vosotros es que, como decís que sois unos maduros, si tenéis aquí unas peleas de yo soy de Pablo, no, yo de... ¿Recordáis, no? Y la carta a los hebreos habla también de eso. Tenéis necesidad de que os dé leche, de que se os dé leche espiritual y de ir a los rudimentos primero, porque a estas alturas ya no os podemos hablar de otras cosas como Melquisedec, y el crecimiento tiene que ir en ese servicio al Señor, tiene que haber una progresividad, no solo en el desarrollo espiritual, sino también en el desarrollo del servicio, ¿verdad? Empezar desde lo poco para ir a lo mucho, ¿vale? Y ahí vamos a ver también esa progresividad en este ejemplo de Timoteo, pero esos 3 pasajes que nos hablan de esa progresividad dentro de la palabra. Mateo 25, 23, recordáis la parábola de los talentos, que el Señor entrega un talento a una persona, el Señor de la casa entrega un talento a una persona, 2 talentos a otra y 5 talentos a otra. Recordamos que el talento está hablando de dinero, no está hablando de dones, ¿vale? Dinero. ¿Qué haces con ese dinero? Pues hay 2 que lo ponen a trabajar, lo ponen a funcionar y a sacar rédito. Y hay uno que dice, que mi Señor Él puede hacer con esto lo que sea, así que lo guardo, que no se pierda. Y al final, ¿quién tiene la alabanza del amo? El de 2 y el de 5. Y fijaos que a los 2 les dice lo mismo. Tanto al de 2 como al de 5 le dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Él no dice que el de 2 tenía menos y el de 5 tenía más. Le había dado a cada uno, dice la palabra, según sus cualidades, le da y le encomienda para que lo ponga. Y la lectura es la misma en los 3. Al que le dio 1 también le dice, en lo poco no has sido fiel, tampoco te voy a poner más, sino que ese talento darlo al de 2, al de 5, ¿para qué? Para que lo ponga y lo multiplique, ¿vale? Es una parábola que habla acerca de la responsabilidad de ser fiel en lo poco y de cumplir con el cometido que se nos ha dado desde lo poco. ¿Para qué? Para nosotros nos salimos de la parábola y entonces ya podemos darle aplicación, ¿verdad? Para que se nos dé, para que cumplamos con nuestro cometido, sea cual sea, etcétera, etcétera. Ahí es donde mencionábamos el texto de Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 10, que quizá podemos leerlo porque es muy gráfico dentro de lo poco que dice. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Recuerda que el diaconado viene de una acepción que es la del servicio, ¿verdad? Pero aquí ya vemos que ese servicio se empieza a usar en términos de supervisión, en términos de servicio más amplio dentro de la comunidad, ¿vale? Y dice que, bueno, que si hay personas que van a estar en una responsabilidad, que es bueno que primero sean puestos a prueba. ¿Qué significa que primero sean puestos a prueba? ¿Qué pensáis? ¿Pero en qué sentido? Carácter, sentido espiritual, ¿qué más? Responsabilidad. Si son capaces de hacer eso, ¿no? Pensáis que lo que está diciendo Pablo es ponle un examen, ¿vale? Ponle un examen a ver si da la talla. Pues no, pero sí. Porque el examen realmente es que ya
tengáis evidencia de que sea una persona que ha estado cumpliendo con fidelidad. Y si no tenéis constancia, aseguraos, antes de poner a esa persona en una responsabilidad, de que puede desarrollarla. ¿Cómo? Poniéndolo a prueba. ¿Cómo se va a hacer eso? El manual de iglesia. Precisamente por eso mencionábamos el ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Una persona que está siendo de buen testimonio en su iglesia, que se le ve, que apunta, ¿no os suena esto? Que se le ve, que apunta maneras, mira esta persona, este chico, esta chica, mira con qué excelencia ha hecho esto, mira que da igual lo que se le mande, que cumple. Contar con indicios antes de que ocupe una posición de cargo, una posición de supervisión, una posición de estar encargado de otros, pues que antes tengáis indicios de que, oye, que es una persona que ha respondido. ¿Dónde? Pues primero en lo poco, antes de darle lo mucho, ¿vale? ¿Hasta dónde estamos llamados a crecer? Es Efesios 4, ¿verdad? Ya lo hemos dicho antes. Nuestro ejemplo es el Señor Jesús y tenemos que llegar a lo que Él era, pero vamos en proceso, ¿vale? Vamos en proceso y cuidado con esto, porque a veces lo vemos como una excusa. Podemos llegar a verlo como una excusa. No, es que mira, no, ninguno somos perfectos y ya, pero ¿has crecido en algo? ¿Estás avanzando? Sí, ahora te iba a dar la palabra ahora. Me quería terminar de cerrar esta idea, ¿vale? Entonces, fiel en lo poco, puesto a prueba, siendo conscientes de que estamos llamados a llegar, pero viendo si esa persona está llegando o no, si está avanzando, si está creciendo, ¿vale? ¿Qué es para ti crecer espiritualmente? Pues teníamos que, ese es un buen tema, ¿eh? ¿Cómo valoramos o cómo evaluamos el crecimiento espiritual de alguien? Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no. ¿Podemos medir? ¿Seríamos capaces de medir el crecimiento espiritual de otros? Hay un punto importante ahí que es el tema del conocimiento. De la palabra. Conocimiento Estudiar de la palabra, escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra. Pero ¿cómo sabemos si alguien conoce la palabra si no lo conocemos a él o a ella? Es una pregunta intencional. Pero la palabra, o sea, si tú estudias la palabra, ¿cómo crecemos nosotros en el espíritu y en verdad? Tal y como dice el Señor, a través de la palabra. Claro. Y en la relación con Él. O sea, está claro que hay algo fundamental como en la escuela, como sabes, o sea, si tú no tienes conocimiento, si tú no hay aplicación del conocimiento, eso no crece. Eso está claro de lo que es la palabra. Lo voy antes, fijaos por dónde hemos empezado. El ejemplo de Timoteo, que desde pequeñitos conocen las sagradas escrituras, las cuales pueden certeza salir para la salvación. O sea, lo primero que Pablo refuerza de Timoteo es que él ha sido enseñado en las escrituras desde pequeño y que ese conocimiento de la escritura después es lo que ha dado fruto en su vida, ¿vale? Ahora, mi pregunta va en otro sentido. Ahora te doy paso. Mi pregunta va en otro sentido. ¿Cómo yo sé, imaginaos, yo aterrizo ahora aquí, cómo yo sé si cada uno de vosotros sois fieles? ¿Cómo sé si cada uno de vosotros tenéis conocimiento de la palabra? ¿Podéis aplicarla al día a día de vuestras vidas? ¿Cómo sé si estáis creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Qué herramientas tengo yo para hacer eso? Como mero invitado, ¿verdad? Que termino un mes de vacaciones y vengo a la iglesia. ¿Cómo soy yo capaz de saber? Ay, Pastor Sergio, tú que vas aquí Pastor Sergio Yolanda, que como vais a estar aquí un mes, a ver si nos podéis recomendar a alguien para que haga esto.
Mi primera respuesta es yo qué sé, ¿no? Pero ¿cómo convierto ese yo qué sé en si lo sé? Relacionándome con vosotros, pasando tiempo, hablando, compartiendo experiencias, sabiendo de vuestro día a día. Oye, y pues mira esto que hemos gestionado, oye, pues mira mi trabajo, pues tal. Esa relación, si no se da, es difícil medirla. Y esa relación tiene también que ir creciendo y ahondando. Si no se convierten en prejuicios. Es que esta hermana la van a poner a dirigir esto, a llevar esto, pero si esta hermana una vez me dijo que pensaba que no sé qué, no sé cuánto. Una vez, como los cuentos, era así una vez, ¿no? Y desde una vez hasta hoy igual han pasado 10 años. Sé yo si esa persona ha cambiado de opinión, si ha crecido en su experiencia con el Señor. Claro, por eso es tan importante el testimonio de la iglesia. Es decir, los dones los confirma la iglesia. Y el proceso de crecimiento lo ve la iglesia. Es decir, yo creo que ahí también la respuesta de eso es no solamente lo que yo pueda ver, sino, hermano, vosotros que habéis visto, esta persona, ¿quién es una persona que veáis, que está creciendo, que tiene capacidades, que tiene inquietudes, que veis que el Señor está trabajando en su vida? Entonces es la iglesia la que da, la que pone los dones y las capacidades normalmente en su conjunto en sana. Recordad, los apóstoles dicen, buscaos entre vosotros, Hechos capítulo 6, buscaos entre vosotros. Incluye a toda la comunidad en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo tener una opinión, el otro, pero mira, este hermano, el otro, no todo el mundo conocemos a todos, ¿no? Entonces hay un trabajo ahí de discernimiento común, ¿vale? También a la hora de ver eso. No sé si la pregunta va por ahí o... Uh-huh. Como Pablo y está persiguiendo la iglesia. O sea, la sabiduría no, el conocimiento importante es el conocimiento de Dios. Uh-huh. De hecho, Pablo, en su experiencia de conversión, apela a eso, del conocimiento de estar obedeciendo a Dios, cosa que antes él pensaba que estaba obedeciendo a Dios porque estaba yendo en contra de los cristianos y se da cuenta que realmente no estaba obedeciendo a Dios, ¿no? Claro, porque ahí venía un encuentro con el Señor. Eso es lo que no nos puede faltar. O sea, no hay un crecimiento de encuentro con el Señor si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el conocimiento de Dios viene a través de la palabra. Todo lo que hemos hablado. De la palabra. Claro. ¿Por qué hemos comenzado hablando de la obediencia? ¿Qué hemos dicho que era la obediencia? La respuesta a Dios en base a, entre otras cosas, la palabra, la obediencia a la palabra, ¿no? Lo que Dios dice, lo que Dios expresa en la palabra, llevarlo a la práctica, no solo ser conocedores y oidores, sino... Uh-huh. Así que fijaos algunos parámetros interesantes a la hora de ver también nuestro propio proceso de obediencia y servicio al Señor, ¿vale? Quizás ya estamos apuntando a una vida de servicio, ¿vale? Lo que nos queda es en todo momento ir atrás y volver a las bases de la obediencia y cómo lo estoy haciendo, porque lo que estamos apuntando hasta que nos vayamos a comer dentro de un poquito va a ser en eso, ¿vale? En primer lugar, progresividad. Todos estamos ahí, todos tenemos que apuntar ahí. No es bueno, aplicándolo ya también dentro del ámbito de la iglesia, no es bueno que personas que puedan ser neófitas, recién convertidas, estamos recién empezando en la fe, de pronto puestos de responsabilidad. Pablo también tiene cuidado de eso, por cuidado
hacia la iglesia y por cuidado hacia la misma persona, ¿vale? Incluso se llega a hablar en algunos momentos de para que no se envanezcan. Que estamos hablando que el carácter cristiano tiene que ser precisamente el contrario, el de la humildad y el de la sumisión al Señor. ¿Qué riesgos podemos encontrar en nuestro propio servicio al Señor? Vale, ahí tenéis también en la hojita un autotest, hemos llamado. Hace un cambio y no estéis todo el rato escuchándonos. En la parte de atrás de la hojita del módulo pone 2, pone autotest. Hay 10 preguntas. Un poco para que autorreflexionéis sobre vosotros mismos y sobre el servicio. Y no hace falta que lo digáis, eso es personal, ¿vale? Tenemos 5 minutos para responderlo, más o menos, incluso menos. Estamos un poco apuradillos ya. Os dejamos ese rato para que penséis un poco. Pero es de reflexión. Ahora como punto de shock, pero también como tenéis las hojas, para eso lo hemos hecho, para que le deis una vuelta de tuerca en casa, ¿vale? Estamos apuntando a lo profundo de nuestro corazón. ¿A qué hora es la comida? Cuando terminemos, a las 4 también. Muy bien, aquí estamos apuntando con esas 10 preguntas. Estamos apuntando como dice Yolanda, al fondo de nuestro corazón, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre, en parte de nuestro desarrollo como siervos del Señor, cuando empezamos a servir al Señor, empezamos a crecer, empezamos a ser útiles dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, el Señor pone cargas en nuestro corazón, nos formamos, llevamos 10, 15, 20 años en la congregación y hemos podido desarrollar ciertos ministerios. Hay una serie de peligros a los que podemos enfrentarnos y tienen que ver también con nuestra propia naturaleza pecaminosa que seguimos batallando con ella, ¿vale? Queda muy bien decir que somos siervos del Señor y que estamos aquí para adorarle y que todo lo que hagamos sea para su gloria, pero hermanos, todos podemos ser fruto del orgullo en algún momento. El orgullo que se puede manifestar de muchas maneras. Dice la palabra que podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Al final tenemos tanta experiencia que lo de los demás no vale y yo sí lo valgo, ¿vale? Yo no uso champú L'Oreal, pero al final yo lo valgo. O puedo tener un alto concepto de mí mismo que me haga no ver el trabajo de los demás de la manera que debiera y decir, mira cómo está creciendo. Y en vez de decir, pues yo lo habría hecho mejor.
o llegar a la vanagloria, que es lo opuesto a Filipenses 2, capítulo 3, ¿verdad? Esa vanagloria de es que lo hago tan bien que no hay más remedio que me lo reconozcan, ¿verdad? Que si falto yo, esa puede ser una parte, pero es que puede haber otra que me retroalimente negativamente. Esa como que me retroalimenta muy, venga, tú lo vales, pero y a veces podemos caer en lo contrario, de que nuestras experiencias no sean las mejores y eso nos haga daño en retrotraernos en nuestro servicio por temores, la inseguridad, y que al final no acabemos sirviendo al Señor prestando más atención a nuestras propias inseguridades, a nuestros propios miedos. Será justo Moisés, ¿no? Moisés es la respuesta primera que da. Yo no sé hablar, yo no puedo hacerlo, yo eso no sé hacerlo. Y si por él hubiera sido, no lo hubiera hecho, posiblemente. Y es el Señor. Claro, busca mejor a otro que lo haga mejor, o que hable mejor, o que lo diga mejor. Pero es que el que manda es el Señor, ¿no? Y el que quiere usarnos es el Señor. Y ese temor se desvanece cuando es el Señor el que dice, no, es que yo voy contigo, es que no eres tú, es que soy yo el que va contigo. Creo que era la pregunta 10, si mal no recuerdo así de memoria, que decía algo así, ¿no? Hay veces que no haces cosas que te han pedido o que el Señor pone delante tuya porque crees que no estás capacitado, porque no puedes. Cuidado, porque esos miedos a veces son más respuestas de en qué Dios creemos o no. Hemos empezado así esta mañana, ¿recordáis? Así que bueno, autorreflexión. Lo que vimos aquí es ese test que nos dice, bueno, a lo mejor no es por orgullo ni por temor, pero ¿podemos servir al Señor por egoísmo? ¿Eh? Sí, lo hacemos. Por egoísmo, ¿podemos servir al Señor por egoísmo? ¿Por autopromocionarnos a nosotros mismos? ¿El qué? ¿Yoísmo? ¿O la autoprotección de que si lo hago yo, entonces no lo hace otro, y si no lo hace otro, entonces ya no hay motivo de gloria para otro? Y podemos caer en toda una serie de artimañas, por llamarlo de alguna manera, intimidar a otros, menospreciar a otros, ocultar información a otros. No estamos hablando de cosas que no hayan ocurrido ni hayamos tenido que lidiar con ellas, nosotros y creo que todos nosotros, ¿verdad? Sé que es duro y no lo hablamos desde la condena, lo hablamos desde la realidad. Y que si somos realmente conscientes de cómo funciona el corazón humano cuando no está alineado con el Señor, podemos caer en ello, ¿verdad? No le voy a decir a nadie que vamos a empezar este ministerio porque mejor salir. Nos van a quitar la idea, ¿no? O que alguien tenga la idea y dice, bueno, si es por idea, aquí, para eso estoy yo. Podemos caer en activismo, en llegar a identificar el servicio del Señor como lo más importante y entonces no paro. Y esto es mucho, se nos apunta muchas veces a los pastores, ¿no? De no cambiar la agenda por la Biblia, de no servir a la obra del Señor y olvidarnos del Señor de la obra. Pero es que ahí podemos estar todos metidos, ¿verdad? Perder el enfoque, perder la misión de Dios y la intimidad con Dios como parte del comienzo de nuestro servicio, del qué hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Así que algunas pinceladas del riesgo en los que podemos caer también en el servicio. O sea, no todo es, ven hermanos, ánimo, sí, vamos a servir. Cuidado, que este riesgo está. Un riesgo que no debe llevarnos a paralizarnos, ¿vale? Los temores nos paralizan, pero tenemos que ser conscientes de que también podemos caer
en ciertas actitudes que no son las adecuadas a la hora de servir, y que cuando estamos respondiendo a quién servimos, ¿recordáis esta mañana? He dicho, alguien me ha dicho, yo sirvo al Señor. ¿En serio? ¿Te estás sirviendo a ti mismo? ¿O estás sirviendo a tu ministerio, tu proyecto, y al final a eso acaba encumbrando y escondiendo todo lo demás? Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y nos guarde. Se me venía a la mente Salmo 139, los 2 últimos versículos que dicen: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino. Eso es para mí la primera. Tenemos que apuntar a eso, a que el Señor examine nuestro corazón y realmente las intenciones de nuestro corazón. Realmente, cuando pensamos en esto, también evidentemente ¿qué recursos tenemos para evitar eso? ¿Cómo podemos protegernos de eso? Creo que esto es un ejercicio sano, porque si conocemos la tendencia del corazón humano, pues ¿cómo lo controlamos? ¿No? ¿Cómo hacemos frente a ese monstruo, a esa fiera que puede estar ahí queriendo aparecer en cualquier momento? La adoración a Dios es un buen recurso para dejar de adorarnos a nosotros. Profundizar en ese primer amor del que habla Apocalipsis, creo que nos hace realmente bajar los humos y poner al Señor en su lugar y nosotros en el nuestro, ¿no? Cuando reconocemos al Señor como nuestra seguridad y autoestima, estamos dándole al Señor el lugar que le corresponde en nuestra escala de valores, en el sentido de que no vamos a tener que buscar nuestra seguridad y autoestima en los demás, ni siquiera en nosotros mismos, ¿verdad? Tanto en la manera positiva como en la negativa. Hemos hablado de los temores, ¿no? Y a veces no actuamos por temor al que dirán. No, es que si hago esto van a pensar, hermana, que tienes una voz preciosa, tremenda, que la gente se compunge de corazón cuando canta un especial. No, pero es que puede haber gente que piensa que lo hago. Oye, hermana, pues está bien, pero es que entonces no puedes desarrollar ni tus dones, ¿no? Una vez le he comentado a una persona, es que entonces yo no me subo al púlpito un domingo y me pongo delante de la clase de la escuela dominical. Si es porque alguien piense que lo estoy haciendo por van, hay que enseñar a esas personas a tener un sano concepto de sí mismos también, ¿no? Y nosotros también, ¿no? Pero estamos poniendo nuestra identidad en los demás o en mí mismo o en el Señor, que es el que nos ha creado, el que nos ha recreado, el que quiere que crezcamos para ser de bendición a los demás. Por otra parte, ser conscientes de que Dios nos ve y nos juzga, eso que nos gusta tampoco, no, el juicio de Dios. Sí, el juicio de Dios. Es que el Señor está aquí delante de nosotros, Él conoce nuestro corazón. A Él le pedimos que nos examine, que conozca nuestro corazón. A veces actuamos de manera impropias porque no somos conscientes de que el Señor nos ve y que está ahí, que lo sabe todo. Esté en el despacho de casa, esté en la oficina, esté en la conversación por teléfono o esté en mi tiempo de idear y trabajar en lo que sea. El Señor está ahí, Él lo conoce, Él lo sabe, Él te ve. Lo haces de la misma manera siendo consciente que el Señor está a tu lado, sentado, mirándote, con los brazos cruzados, como diciendo, venga Sergio, a ver qué te estás inventando ahora. Seguramente no lo haríamos, ¿verdad? Y esto ya es para avanzados. Esto lo leí en un podcast que después con las notas y tal, y me impactó tanto que lo estoy poniendo cada vez más en práctica. Porque hablaba de cómo personas que están en responsabilidad, pastores, personas que están muy visibles dentro de la comunidad de fe,
cómo pueden trabajar con su orgullo, cómo pueden trabajar con su autoestima, cómo pueden trabajar con su sano concepto de sí mismo. Y este pastor decía, yo hago cosas que son invisibles en la iglesia, cosas que nadie sabe, cosas que nadie va a esperar que yo las haga porque soy el pastor, cosas que nadie se imagina que yo estaré haciéndolas porque pueden parecer impropias del ministerio pastoral, cosas que no tengo a nadie en ese momento viéndome, que las hago porque quiero y porque las quiero servir al Señor con eso. Así que piensa en algo que puede hacer que sea invisible. Y a lo mejor haciendo eso, también una forma de decir, aquí estoy yo a solas con el Señor, ¿no? Y hay muchas. Hechos 5, 19 al 21. Si es el mismo, pues igual es que ha sido un fallo. No, es que está tapadito con las flechas. No, sí, sé que está, pero que igual no está, que se ha duplicado aquí, pero no corresponde con esto, ¿vale? Pasar un día por aquí, por el templo, y ver cosas que se pueden hacer sin que nadie lo sepa y hacerlas, de decorar, de arreglar, de ordenar, ¿vale? Cuidado también con, bueno, sí. de cosas que no. Eso, pedir permiso, ¿vale? No le cambiéis, no cambiéis de sitio las cosas. Ay, pues mira, esto está muy mal aquí, me lo llevo y lo voy a guardar allí. No, hermano, está ahí Sobre por todo algo. voy a poner un ejemplo. Que teníamos unas plantas preciosas en la entrada de la iglesia y todo el mundo pues las veía. Y cuando al primero que pasaba por allí se le ocurría, le echaba agua a la planta. La planta se nos murió de exceso de agua. Exceso de cariño. Entonces, exactamente. Cuidado con eso, ¿no? Me decía eso, cuidado, que sí que es verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que respetar también lo que no se debe. Eso es nada más que en Zaragoza. En nuestra iglesia ocurre una cosa que no ocurre en ningún otro sitio. Y es que los urinarios de caballeros tienen unas pastillitas, ¿vale? Y cosa mía. Yo siempre no lo uso, porque vivimos en el mismo edificio en casa, pero siempre iba y digo, ¿y estos urinarios? Pues al final dije, mira, eso va a ser mi trabajo. Está pendiente cuando falte una pastillita, cogerla y ponerla. Y eso es lo que hago. Ese es mi trabajo. Invisible. Mi trabajo invisible es darme un paseo por el baño y ver cuando falta la pastillita, echarla. Para que cuando nuestros hermanos vayan el domingo, pues se nos encuentren la pastillita ahí y apunten bien. Muy bien. ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase? Quien no sirve, no sirve. Pues darle una vuelta de tuerca a eso. Ya he dicho varias veces lo de la vuelta de tuerca, es que me he quedado con la llave inglesa hoy ahí cogida. El Señor nos ha hecho para algo. En esa segunda acepción que veíamos. El Señor nos ha hecho para algo. Y el Señor quiere usarte a ti y a mí para algo. Esa es la maravillosa realidad del cuerpo de Cristo. Es una de las analogías, que todo órgano sirve para algo en nuestro cuerpo. No hay nada que no sirva para nada. Y Pablo dice, en la iglesia pasa igual. No hay nadie que no sirva para nada. El Señor seguro que para algo quiere usarte. Como parte de su pueblo en general, pero también como parte de la iglesia. Por eso, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Y con esto terminamos y nos vamos a comer. ¿Vale? Hemos puesto una serie de ítems de diferentes. No vamos a leer los versículos porque si no se nos va a hacer muy largo, pero los tenéis ahí para que podáis leerlos en casa y podáis seguir meditando en la palabra. Pero sí que hemos puesto, pues no sé cuántos, unos 10 o así, de cosas que pueden ocurrir si no servimos en la iglesia o si no servimos al Señor en el lugar donde tengamos que servirle y donde nos haya puesto. Y una de ellas es que olvidamos y descuidamos nuestra identidad y separamos la salvación, como hemos dicho al principio, del señorío de Jesucristo. Es decir, creemos en nuestro Señor Jesús, en Jesús como nuestro Salvador, pero lo olvidamos como nuestro Señor. Entonces podemos quedarnos a medias
Y eso va en conjunto. Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Así que eso no podemos olvidarlo. Y no servir puede llevarnos a descuidar quiénes somos en Cristo y qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Nuestras prioridades cambian, ¿verdad? Si estamos sirviendo al Señor con esa mentalidad, nos vamos a centrar en eso. Si no, podemos dedicar a cualquier otra cosa que estará bien, pero iremos perdiendo esa parte de identidad también desde la parte práctica de cómo enfocamos nuestras vidas, ¿verdad? Por lo tanto, acabamos perdiendo el tiempo, el sentido de propósito. Nos habla Efesios de ser buenos administradores de vuestro tiempo y evidentemente cuando no estamos con esa, veis cómo vamos construyendo, ¿no? Cuando no tenemos nuestra identidad firme como siervos del Señor 24/7, no nos encargamos de ello, acabamos encargándonos de otra cosa que nos van a llevar a otras cosas, ¿verdad? Y acabamos pues también enfriándonos en nuestro trabajo y en nuestra fe. Y hablábamos de esto también estos días por una conversación también con alguna persona. Porque es verdad que cuando estamos involucrados en servir al Señor, al final estamos involucrados en servir a otras personas. Sea lo que sea que hagamos con nuestra vida en ese 24/7, al final van a tener a otras personas como objeto y objetivo, ¿verdad? O sea que sea colocar las sillas, ¿para qué las coloco? Para que las personas se sienten. Si limpio el suelo, ¿para qué? Para que los demás vengan y esté limpio. Si pinto las paredes, para que las paredes estén bien y los que vengan vean que todo contribuye a la adoración, ¿verdad? Entonces, nos enfriamos también espiritualmente. Y creo que los que hemos estado alguna vez en un proceso de no servir, creo que podemos identificar esto, ¿no? Como que parece que no tiene sentido ni siquiera ir a la iglesia. ¿Para qué voy? ¿Para sentarme? ¿No ha pasado alguna vez? ¿Habéis podido sentir o escuchar? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para ir, para sentarme y para irme a casa? Bueno, ahí hay un fallo más profundo, ¿verdad? Pero podemos por lo menos identificarnos también con eso. Hay más, falta uno de los que tenemos aquí. Pues que no cabía. Que igual, igual está ahí abajo, es que se están reduciendo las páginas. Bueno, no importa, pero lo digo y ya está. El que faltaba ahí es: nos volvemos perezosos. Se supone que estará seguramente ahí abajo. Sí, no le ha gustado. Y no lo ha puesto. Y tiene... Sí, está puesto. Pero es que como al presentarse el formato ha cambiado. Sí, se cambia un poquito el formato, pero no pasa nada. Pues eso, cuanto menos hacemos, menos queremos hacer. Más cómodos nos volvemos, ¿no? Que es lo que decía también Conchi antes. Ese estado de enfriamiento nos lleva a eso. Pues al final prefiero quedarme en mi casa, porque ¿para qué hago? ¿Para qué voy? ¿O para qué? Y cuanto menos hacemos, eso está más que claro, no solamente en nuestra vida eclesial, sino en cualquier ámbito de nuestra vida. Cuanto menos hacemos, menos queremos hacer. Y más cómodos nos volvemos, ¿no? Entonces es una consecuencia de no servir. Uh-huh. De decir, bueno, le estoy enseñando esto, por lo típico siempre de que te crees tú que tú eres la que, ¿sabes? La que vas a impactar al niño. No eres ni tú, ni al niño, ni al adulto, ni a nadie. Pero eso se lo tenemos que decir, enseñar a todo el mundo. O sea, las disciplinas espirituales, las de que nos hacen llevar una vida saludable espiritualmente. Entonces, por eso para no llegar ahí. Una de las cosas que, fijaos, de los flashes de 3 años de magisterio de educación física, fue un profesor de fisionomía que nos dijo el primer día de clase: esto apuntarle que no se me olvide, yo creo que lo apunté bien, que no se me olvide. El cuerpo es vago por naturaleza. El cuerpo es vago por naturaleza. ¿De qué va a tratar todo eso? Pues de cómo trabajar físicamente, pues para desarrollar. El cuerpo es vago, basta que le des 2 días sin entrenar, que el tercero no va a querer entrenar.
¿no? Aplicado al ejercicio físico. Y creo que también lo experimentamos no solamente porque entrenemos o no, sino que nuestro cuerpo va a pedir seguridad, tranquilidad, oye, relájate un poquito, no me metas tanta caña. Y espiritualmente nos pasa igual. En cuanto dejamos ciertas disciplinas espirituales, como que de pronto nos damos cuenta, uy, han pasado 2 semanas, han pasado 3 semanas y no he llamado a nadie. Oye, que llevamos 4 años y todavía no me ha invitado a nadie a comer a casa. ¿Vale? Así que es una realidad y tenemos que ser conscientes de ella, que podemos caer en ese acomodamiento que después es difícil salir, ¿verdad? Músculos lo vas a perder. No usas tu capacidad de pensar, lo vas a perder. Yo lo más Hay que desarrollarlo. hay que desarrollar. Los dones se dan, pero se desarrollan. Eso. El Señor nos da dones espirituales, habilidades espirituales, pero hay que desarrollarlas. Exacto. Y tenemos ejemplos de que esas habilidades se quitan, ¿no? Hemos mencionado la parábola de los talentos, pero es que en Mateo 25 hay 3 parábolas que hablan acerca del servicio, que se complementan y que nos ponen ahí sobre aviso, ¿verdad? El crecimiento, nos quedamos estancados. Cuanto más aprendemos a servir, el servicio es una prueba de crecimiento, porque aprendemos a tratar mejor a las personas, aprendemos de nuestros propios errores, evaluamos cómo hemos hecho esto y cómo podemos hacerlo mejor. Cuando hay un verdadero deseo de servir al Señor y a los demás, queremos hacerlo bien. Crecemos porque estudiamos, nos preparamos, profundizamos más en la palabra. Bueno, hay todo un ámbito de crecimiento. Pepín iba a decir algo antes, ¿no? Alguien no será bendecido. ¿Habéis pensado eso alguna vez? Si no hago esto, bueno, alguien lo hará. ¿Y si no? ¿Y si no? Y sí, pero ¿y si no? Y que somos importantes todos. Es que ese principio de que el Señor quiere usarnos, aunque no nos necesita, Él quiere usarnos, nos quiere usar para bendición de otros. Así que qué maravillosa oportunidad es ser de bendición para otras personas que lo puedan necesitar, ¿no? Y pensar que alguien no será bendecido porque a lo mejor o yo no he venido, o yo no he hecho lo que tenía que hacer, o yo no he cumplido como responsabilidad, o no he puesto en práctica el don que el Señor me ha dado, pues debe entristecer nuestro corazón, porque yo creo que entristece el corazón del Señor también. Así que ese todos los unos al otro que hemos puesto ahí, ¿no? De cuidado, de ayuda, de perdón, de consuelo, todo eso que la palabra del Señor habla, estamos llamados a hacerlo. Y si no lo hacemos, pues perdemos la bendición del otro y también nuestra propia bendición, porque nosotros normalmente, como también decía Conchi ahora, ¿no? Los niños nos bendecimos a los niños dándole clase, pero ellos nos bendicen de vuelta. Así que lo mismo pasa cuando bendecimos a alguien normalmente, y no debemos hacerlo por eso, pero sí que es verdad que recibimos bendición nosotros. Estaba pensando que hemos usado el ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado el buen samaritano? ¿A dónde apunta la parábola, no? ¿Cuál hubiera sido la consecuencia? Porque el levita pasó de largo porque iba a su trabajo, el sacerdote pasó de largo porque iba a su trabajo. ¿Qué hubiera pasado si no pasa el buen samaritano? Hubiera muerto, ¿no? A veces no somos tan conscientes de eso. Como debiéramos de hacerlo muchas veces, ¿sabes? Lo digo por mí, y lo tomamos así de forma liviana, y a lo mejor el Señor demanda que tú tengas más énfasis. Conlleva no la muerte como el samaritano, pero sí que a lo mejor personas que el Señor te está poniendo al lado para que tú sirvas, no reciban lo que deben de recibir. Creo que es la siguiente, ¿no? Podemos hacer lo que el Señor no nos manda a hacer Y ser tropiezo. y al final ser tropiezo para la obra del Señor. Cuidado también con eso. Asegurémonos de que estamos entendiendo qué es lo que nuestro amo
quiere que hagamos. Es lo que nuestro Señor demanda de nosotros. Porque dura cosa te dar coces contra el aguijón, le dijo el Señor a Pablo, ¿no? Estás haciendo lo que no debes. Creyendo estar haciendo el bien, no lo estás haciendo. Y a veces podemos ser piedra de tropiezo por creer que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es lo que el Señor me ha dicho que haga, y ser piedra de tropiezo para los demás. Así que cuidado también con eso. Damos la razón a Santiago. ¿En qué sentido? ¿Qué dice Santiago 2, del 14 al 26? La fe, ¿cómo demuestras la fe en tus obras? Ah. ¿Demuestra fe? Sí, yo soy muy creyente. Bueno, pero ¿de qué manera puedo ver yo eso? Muéstrame tu religiosidad o tu religión a través de tus obras, tu fe a través de tus obras, ¿no? No, es que, y ahí nos liamos, no, es que la salvación no, pero es que Santiago no está hablando de salvación. Santiago está hablando de vida. Y si realmente eres quien dice ser, eso se tiene que manifestar de una manera en concreto, ¿no? ¿Quieres que lo lea? Por lo menos Un trocito, sí. Ese que dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre de vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Algo más? Que puede ser mucho más. Podéis leer todo el capítulo o toda la carta de Santiago, va a ir girando en torno a eso. Y por último, otro toque de realidad. A veces sobrecargamos a otras personas porque no somos capaces, no estamos dispuestos a dar el paso y a pagar el precio de lo que significa servir al Señor. Todo lo que hemos hablado antes en cuanto a que es una ofrenda que entregamos a Él, que es un sacrificio que entregamos a Él, que es una responsabilidad, que es una bendición. Cuando nosotros no ocupamos el lugar que Dios quiere que ocupemos, siempre decimos, bueno, si tú no lo haces, el Señor se lo va a dar a otro. Pues qué pena. No, es que el Señor se lo va a dar al que tiene 5 talentos, que mira, él sí va a ser capaz. No, qué pena por ti, que has escondido el tuyo, que lo has escondido. Y el Señor te va a reprender por eso, ¿no? Entonces, inmensa, ¿no? E incalculable, o sea, nosotros no podemos saber, pero a veces no sabemos eso, o sea, como lo del candelabro, que será quitado, ¿no? El Señor te lo está dando y a lo mejor te lo quita y no sabemos si te lo va a dar otra vez. son pinceladas, ¿vale? Como tendréis todo el contenido, porque lo vamos a mandar en PDF para que no se os cambie el formato ni nada de eso, ¿vale? Que podéis echarle un vistazo, pero bueno. Al menos hemos cubierto estos 2 bloques, creo que podemos llenarnos también de una buena comida, pero esperamos que lo que hemos estado viendo, la obediencia en primer lugar, el servicio y después esta progresividad también en el servicio con unas notas de atención, nos puedan ayudar también a seguir reflexionando acerca de este tema. Mañana veremos que tenemos un presente con mucho futuro y que en lo que el Señor demande de nosotros, cómo podemos, ¿verdad?, seguir avanzando en nuestro servicio, en nuestra entrega, en nuestra obediencia, en nuestro amor y todo lo que hemos estado hablando en esta mañana, ¿vale? Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, vamos a estar aquí, estamos comiendo juntos y charlamos. Y si es de fútbol, pues bueno, nos metemos también en ese berenjenal, en ese berenjenal. Mañana juega Las Palmas contra el Valladolid a las 9, si alguien quiere verlo. Muy bien, si quedan empate, mejor para el Málaga, peor para Las Palmas. Pues sí, quien sirve, sirve. Tenemos que mirarlo también de manera positiva. Bueno, si os parece, oramos, damos las gracias al Señor
No sé si queréis que demos ya gracias por los alimentos. Dilo tú, no sé yo quién es. Ya. Me acaba de avisar Loren que ya la bajaron al paritorio a Ainhoa para inducir el parto, así que oremos por ella, por los médicos. Ainhoa. Ainhoa. Muy bien. Pues Señor, te damos muchas gracias porque podemos llamarte Señor, porque tú has transformado nuestras vidas, hemos tenido un encuentro contigo que ha marcado nuestra eternidad desde ya. Y Padre, queremos darte muchas gracias porque además de tus hijos, tú has puesto en nosotros ese carácter de siervos tuyos, Señor. Queremos que tú sigas obrando en nosotros ese milagro de transformar nuestra mirada, no tanto hacia nosotros, sino más hacia ti. Y mirándote a ti, Señor, que podamos mirar a los demás como tú nos miras, Señor. Padre, gracias porque hemos sido el objeto de tu amor, el objetivo de tu amor por nosotros. Y Señor, también te damos las gracias por ponernos dentro de tu cuerpo, de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, gracias por lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tú quieres seguir haciendo mucho más. De manera especial te pedimos por Ainhoa, Señor, que tú la cuides, que estés con los médicos, Señor, que todo pueda ir bien y que podamos también alegrarnos con la llegada de su bebé. Señor, guarda al resto de la familia también en estos momentos de incertidumbre, de alegría contenida, Señor, para que pueda ser completa. Y Padre, también te damos las gracias porque tú nos provees de todo lo necesario. Señor, ahora que vamos a compartir la mesa, también que pueda ser un entorno de bendición mutua. Y Señor, también por nuestras familias, te pedimos que tú las bendigas y las guardes allí donde estén, Señor. Gracias por todo lo que nos das y guárdanos y guíanos en el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.